Hasta hoy me pregunto si mi nuera salvó la vida de mi nieta aquel día, o si destruyó nuestra familia para siempre. Esa pregunta me despertó a las 3 de la madrugada durante meses. Me levantaba en la oscuridad de mi apartamento en el Cabanyal, caminaba hasta la ventana y miraba la calle vacía sin ver nada. Solo escuchaba el sonido del mar a lo lejos, ese rumor constante que lleva décadas acompañando mis noches, y me preguntaba si había hecho lo correcto, si había dicho las palabras correctas en el momento correcto, si el silencio que guardé durante tantos años había protegido a las personas que amo, o simplemente las había dejado desprotegidas sin saberlo. Tengo 78 años, he enterrado a mi marido, he criado un hijo, he visto crecer a una nieta que es la alegría más pura que me ha dado esta vida. Y sin embargo, esa tarde de junio frente al estacionamiento de la universidad, descubrí que no conocía a mi propia familia tan bien como creía. La caja de madera todavía está aquí, encima de la cómoda del dormitorio. La veo cada mañana cuando me levanto. Ya no pesa lo mismo que antes. Ya no guarda el mismo secreto. Pero sigue siendo la misma caja que mi marido Enrique construyó con sus propias manos hace más de 40 años, con aquella madera de pino que olía a resina y a tiempo. Eso fue lo primero que noté esa mañana mientras me preparaba para ir a la ceremonia. El olor de la madera cuando abrí el cajón para sacar la caja. Un olor que me llevó directamente a Enrique, a su taller pequeño en el pasillo, a sus manos grandes y cuidadosas, trabajando en silencio los domingos por la tarde. Pensé que era una señal bonita. Pensé que él también estaría allí de alguna manera, acompañando a Elena en ese momento tan grande. No imaginé que esa caja terminaría cambiando todo lo que creía saber. Antes de seguir contándoles, necesito pedirles algo. Si están escuchando esto desde algún lugar del mundo, dejen en los comentarios desde qué ciudad están viendo, qué hora es donde están. Si es de madrugada y no pueden dormir, si es tarde y están terminando el día, díjenmelo. Me ayuda a saber que no estoy contando esta historia en el vacío. Y si lo que están sintiendo mientras escuchan se parece a algo que reconocen, a alguna inquietud familiar, a algún secreto que también llevan ustedes, dejen un like. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día. Y ahora déjenme continuar. El día de la graduación de Elena amaneció con esa luz de junio que solo tiene Valencia. Una luz blanca y caliente que entra por las persianas y dibuja rayas doradas en el suelo. Me desperté temprano, antes de que sonara el despertador, porque así he dormido siempre cuando algo importante está por pasar. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Me preparé con cuidado. Me puse el vestido azul marino que guardé para las ocasiones que importan, el que compré cuando murió Enrique, porque necesitaba algo que pareciera sólido por fuera, mientras por dentro todo se deshacía. Ese vestido tiene esa virtud. Te hace parecer entera aunque no lo estés. Me recogí el cabello, que ya es completamente blanco y que llevo corto desde hace unos 10 años, porque la vida llega a un punto en que una deja de pelear con ciertas cosas. Me miré en el espejo del baño y pensé en mi madre, que tenía estas mismas líneas alrededor de los ojos al final, y recordé que ella siempre decía que las arrugas son la escritura de los años en la cara de una mujer, que no hay que avergonzarse de ellas, que cada una tiene su historia. Tomé el café de olla lentamente, sentada en la silla de la cocina, mirando por la ventana la calle todavía tranquila de la mañana. En el piso de abajo, alguien ya tenía la televisión encendida. Los vecinos del cuarto tienen un perro que ladra a las 8 en punto, como si tuviera reloj propio. El pan de la panadería de la esquina ya enviaba su olor hasta aquí arriba. Ese olor a masa horneada que lleva décadas siendo lo primero que huelo cada mañana, y que espero que sea lo último que huela cuando llegue el momento. Cogí la caja de madera y la sostuve un momento entre las manos antes de meterla en el bolso. Era pequeña, apenas del tamaño de un libro delgado, con una tapa que se deslizaba suavemente, porque Enrique había lijado cada borde con una paciencia que yo nunca tuve para las cosas manuales. Dentro estaba la carta, doblada en 3 partes, escrita con la letra grande y firme de Enrique, con tinta azul oscuro porque él nunca escribió con otra cosa. Una carta que había guardado durante 12 años sin abrirla, tal como él me pidió.
para la primera nieta, me dijo. Para cuando alcance algo grande. Guárdala hasta entonces. Durante 12 años la guardé. Y ese día era el día. La universidad estaba llena de familias cuando llegué. Eso siempre me impresiona. La manera en que los actos de graduación congregan a personas tan distintas en el mismo espacio y las hacen sentir, por unas horas, que comparten algo importante. Había abuelas como yo, con el bolso apretado contra el pecho y los ojos ya brillantes antes de que empezara nada. Había padres jóvenes con bebés en brazos que todavía no comprenden qué es ese lugar, pero que absorben la emoción del ambiente. Había hermanos aburridos mirando el teléfono. Había parejas tomadas de la mano. Había ese ruido particular de los salones llenos de personas que están contentas y que no tienen miedo de demostrarlo. Vi a Javier y a Beatriz desde lejos, antes de que me vieran a mí. Estaban de pie cerca de la entrada lateral, y algo en la manera en que estaban juntos me llamó la atención. No se estaban mirando. Javier tenía los brazos cruzados y miraba hacia la entrada del salón con una expresión que no era exactamente impaciencia, pero tampoco era la tranquilidad que uno esperaría en una celebración así. Beatriz tenía el teléfono en la mano y lo revisaba cada pocos segundos con movimientos pequeños y rápidos, casi como si no quisiera que nadie notara lo que hacía. Cuando me vieron acercarse, sus expresiones cambiaron. Javier sonrió con esa sonrisa que conozco desde que tenía 5 años, la sonrisa de cuando quiere parecer tranquilo, pero no lo está del todo. Beatriz me dio 2 besos en las mejillas y me preguntó si había dormido bien, y mientras lo hacía sentí que sus manos, cuando me tocaron los brazos para el saludo, tenían una tensión que no correspondía al momento. Guardé esa observación como guardo todas las cosas que no entiendo todavía. Las meto en un rincón de la mente y las dejo reposar hasta que encuentran su lugar. La ceremonia comenzó con el discurso de un decano que habló durante 20 minutos sobre el futuro y la responsabilidad y el conocimiento. Y yo escuché con esa mitad de atención que una aprende a dar a los discursos cuando ya ha asistido a suficientes de ellos. La otra mitad de mi atención estaba en Elena, que estaba sentada entre sus compañeros con el birrete ligeramente torcido y esa expresión suya de concentración que tiene desde niña, como si estuviera guardando todo en la memoria para revisarlo después. Elena tiene el cabello de mi marido, oscuro y liso, con un poco de ondulación en las puntas. Tiene mis manos, largas y delgadas con los nudillos un poco pronunciados, y tiene algo que no es de nadie de la familia que yo recuerde. Una manera de quedarse completamente quieta cuando algo le importa mucho, como si el cuerpo entero se pusiera al servicio de escuchar. Lo ha tenido desde pequeña. Cuando tenía 4 años y le leía cuentos, se quedaba así, inmóvil, con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra. Cuando pronunciaron su nombre y Elena se levantó para recibir su título, sentí ese apretón en el pecho que reconozco desde hace décadas como la forma que tiene mi cuerpo de llorar antes de que los ojos lo hagan. Aprieto los dientes y respiro por la nariz y pienso en cosas prácticas, en si apagué el gas antes de salir, en si llevo el paraguas en el bolso, en cualquier cosa que me ancle al presente mientras la emoción pasa por encima como una ola. Siempre ha sido así. Mi madre decía que era orgullo mal gestionado. Quizás tenía razón. Después vinieron las fotografías. Esa parte que dura siempre más de lo que uno calcula, con todo el mundo agrupándose y reagrupándose y buscando el ángulo correcto y pidiendo que sonrían todos a la vez, que es algo que nunca sale perfectamente en ninguna familia que yo haya conocido. Elena estaba en el centro de cada foto, con ese brillo en los ojos que no se finge, y yo pensé que Enrique habría llorado. Él sí lloraba sin problema. Mi marido. Lloraba en las películas, lloraba cuando los hijos llegaban a casa después de mucho tiempo, lloraba cuando la Real Valencia ganaba algo importante, que no era tan frecuente como le habría gustado. Era un hombre que no le tenía miedo a sus propias emociones, y yo siempre admiré eso, aunque en su momento no siempre supe decírselo. Fue durante las fotografías cuando noté por primera vez la prisa de Javier. Empezó de manera sutil, una mirada al reloj mientras esperaban que el fotógrafo ajustara el encuadre.
Luego, una propuesta de que la siguiente foto fuera la última. Luego, la sugerencia de que ya era tarde y que el restaurante donde habían reservado para comer estaría esperando. Javier es un hombre paciente. En 42 años de conocerle, he visto muy pocas veces esa clase de prisa en él, esa necesidad de terminar algo y pasar a lo siguiente. Le conozco lo suficiente como para saber cuándo su comportamiento sale del cauce habitual. Beatriz, mientras tanto, no dejaba de mirar hacia el aparcamiento. Lo noté porque yo también miraba hacia allá, sin razón particular, quizás porque la luz de fuera era diferente a la luz del salón, y los ojos tienden a buscar el contraste. Y vi que la mirada de Beatriz tenía una dirección específica. No miraba el aparcamiento en general, miraba hacia una zona concreta, hacia el extremo más alejado de la entrada, donde las sombras de los árboles llegaban hasta el asfalto. No le di más importancia en ese momento. Teníamos una comida familiar por delante y yo llevaba la caja de madera en el bolso y quería encontrar el momento correcto para entregársela a Elena. Eso era lo que ocupaba mi cabeza. Lo que no sabía todavía era que no íbamos a llegar a esa comida, que el momento correcto que yo buscaba estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente a lo que había imaginado. Cuando los últimos grupos terminaron de fotografiarse y la gente empezó a dispersarse hacia los coches, Beatriz se acercó a mí. No a Javier, a mí, con esa precisión que tienen las personas cuando han decidido hacer algo que les cuesta y quieren hacerlo antes de que se les acabe el valor. Me tomó del brazo con una firmeza que no esperaba de ella. Beatriz es una mujer delicada en el gesto, siempre lo ha sido, con esa elegancia contenida de quien aprendió a ocupar poco espacio en los cuartos donde hay personas más ruidosas. Cuando me apretó el brazo, así sentí que algo estaba pasando por debajo de la superficie de ese día de celebración. Algo que había estado pasando quizás durante mucho tiempo sin que yo lo viera. Se inclinó hacia mí sin levantar la voz. El ruido a nuestro alrededor era suficiente para que nadie nos escuchara. Mercedes, no dejes que Elena entre en ese coche. Eso fue todo lo que dijo, y antes de que yo pudiera reaccionar, antes de que pudiera preguntarle qué coche, por qué, de qué estaba hablando, ella hizo un gesto discreto con la cabeza hacia el extremo del aparcamiento. Mi corazón tardó un segundo exacto en empezar a latir más rápido, porque allí, estacionado en la sombra de los árboles del fondo, había un coche oscuro, y dentro de ese coche, visible apenas como una silueta a través del cristal, había una persona que reconocí aunque no había visto esa cara en más de 20 años. Álvaro Mena Roldán. Sentada aquí, tantos meses después, todavía me cuesta explicar lo que sentí en ese momento. No fue miedo exactamente, aunque algo parecido al miedo subió desde el estómago hasta la garganta. No fue reconocimiento exactamente, aunque lo era. Fue algo más parecido a la sensación de cuando estás cosiendo y de pronto el hilo se enreda de una manera que no entiendes, y te das cuenta de que para deshacer ese nudo tendrás que descoser todo lo que creías haber terminado. Álvaro Mena Roldán. El nombre me resonó en la cabeza con esa claridad que tienen las cosas que hemos enterrado pero no destruido. Socio de Enrique durante los primeros años de casados. Alguien que estuvo presente en los momentos importantes de nuestra vida joven. Alguien que desapareció de nuestra vida hace más de 2 décadas sin una explicación que yo comprendiera del todo. Y ahora estaba aquí, en el aparcamiento de la Universidad de Elena, el día de su graduación. Eso no era casualidad. Las personas como yo, que llevan 78 años observando cómo funciona el mundo, saben que esa clase de coincidencias no existen. Dejé pasar 3 días antes de contarle a nadie lo que había visto y lo que Beatriz me había dicho. 3 días en los que salí cada mañana a comprar el pan como siempre, a pasar por la iglesia de El Cabanyal como siempre, a sentarme un rato en el banco de la plaza mirando a la gente pasar como siempre. Porque cuando uno lleva tantos años manejando cosas difíciles, aprende que la primera respuesta raramente es la mejor. Aprende que el tiempo de unas horas o de unos días tiene la virtud de ordenar lo que el primer impacto desordena, pero por dentro no paraba.
La mente de una persona mayor tiene una manera particular de trabajar los problemas. No los resuelve con rapidez. Los rumiaba despacio, como el ganado rumia el pasto, dándoles vueltas y más vueltas hasta que aparece algo que antes no estaba visible. Eso hice esos 3 días. Rumiaba el nombre de Álvaro Mena Roldán, la expresión de Beatriz cuando me apretó el brazo, la prisa extraña de Javier durante la ceremonia, y cada vez que daba una vuelta a esas 3 cosas juntas, aparecía una nueva pregunta que no había considerado antes. Lo que sí hice esa misma tarde, cuando llegué a casa después de que la comida familiar se cancelara con excusas que sonaron demasiado preparadas para ser espontáneas, fue sentarme frente al cajón donde guardo los papeles importantes y empezar a buscar. Tengo un sistema para mis papeles que Enrique siempre encontró excesivo y que yo siempre encontré insuficiente. Hay carpetas por décadas, y dentro de cada carpeta hay sobres por años, y dentro de cada sobre hay documentos ordenados por fecha. Facturas, cartas, recibos, fotografías, contratos. La vida de una persona, cuando la miras así, ordenada en papel, parece más pequeña y más grande al mismo tiempo. Más pequeña porque cabe en un cajón. Más grande porque cada papel guarda dentro de sí un momento entero que no aparece en ningún registro oficial. Busqué los documentos de los años en que Enrique y Álvaro eran socios. Encontré lo que esperaba encontrar: contratos de constitución de la sociedad, facturas con el membrete de los 2 nombres juntos, una fotografía de la inauguración del local donde los 2 aparecen sonriendo con trajes oscuros y las esposas al lado. En esa foto yo tengo 32 años y el cabello largo y oscuro y una expresión que ahora me parece la de alguien que aún no sabe que la vida va a ser complicada. Beatriz no está en esa foto porque Javier tenía 10 años entonces y no conocería a Beatriz hasta mucho más tarde. Álvaro está al lado de Enrique, una mano en su hombro, sonriendo con esa sonrisa suya que siempre fue demasiado perfecta para ser completamente verdadera. Eso siempre lo noté. Pero durante años me convencí de que era cosa mía, de que los socios de Enrique no eran asunto mío mientras la familia funcionara bien y las cuentas cuadraran. Esa es una de las lecciones que más me ha costado aprender en la vida. Que las cosas que una decide no mirar porque parecen ajenas, raramente se quedan en el lugar donde las dejamos. También encontré algo que no recordaba haber guardado. Era un recibo, pequeño, doblado por la mitad, metido dentro de las páginas de un libro de contabilidad antiguo que había pertenecido a Enrique. Un recibo de una transferencia bancaria fechado unos 3 años antes de la muerte de mi marido. La cantidad era significativa. El nombre del destinatario era Álvaro Mena Roldán. Y en el concepto, escrito con la letra de Enrique, había 2 palabras que no me decían nada en ese momento, pero que sabía que me iban a decir algo cuando tuviera el contexto correcto. Las 2 palabras eran deuda pendiente. ¿Qué deuda? ¿Entre hombres que hacía años que no eran socios? ¿Una deuda que Enrique pagó sin decírmelo a mí? ¿Que llevo 40 años llevando las cuentas de esta casa con una precisión que a veces rozaba la obsesión? Guardé el recibo aparte, en un sobre nuevo, y lo puse encima de la cómoda junto a la caja de madera. Esa noche llamé a Beatriz, no para preguntarle nada todavía, solo para escuchar su voz, que es algo que una aprende a hacer cuando quiere entender a alguien sin que se pongan a la defensiva. Las personas revelan mucho en el tono antes de revelar nada en las palabras. Beatriz contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando la llamada, y dijo mi nombre con una calidez que tenía algo de alivio mezclado. Mercedes, menos mal, menos mal. Esas 2 palabras me dijeron más que una conversación de 1 hora. Le dije que estaba bien, que solo llamaba para saber cómo estaba Elena después de la ceremonia. Beatriz me contó que Elena estaba contenta, que había salido con sus amigos a celebrar, que llegó tarde a casa con esa alegría tranquila que tienen las personas cuando saben que se han ganado algo con esfuerzo. Mientras hablaba de Elena, su voz se relajó un poco, pero no del todo. Había algo que seguía sosteniendo, algo que no estaba listo para soltar todavía. Antes de colgar le dije: Beatriz, cuando puedas, cuando estés sola, llámame.
Hubo un silencio de 3 segundos. Sí, dijo. Sí, Mercedes, lo haré. Colgué y me quedé un rato mirando la caja de madera encima de la cómoda. La carta de Enrique seguía dentro. No la había abierto todavía porque la situación del aparcamiento me había quitado el momento correcto, y porque algo en mi interior me decía que abrir esa carta, ahora, sola, en esta circunstancia, no era la manera en que Enrique hubiera querido que sucediera. Quiero hacer una pausa aquí porque hay algo que quiero preguntarles a todos los que están escuchando. ¿Dónde están en este momento? ¿Qué hora es donde ustedes viven? Si es de noche y están acostados con el teléfono en la oscuridad, o si es de tarde y están haciendo algo más mientras escuchan. Escríbanmelo en los comentarios porque los leo todos. Y si alguna vez han tenido la sensación de que alguien cercano les está guardando un secreto, no por maldad, sino por protección, pongan en los comentarios la palabra que describe cómo se sintieron en ese momento. Me interesa saberlo. Y si esta historia les está moviendo algo por dentro, dejen el like. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, y las que vienen son igual de importantes que esta. Necesito contarles ahora quién fue Enrique, porque sin eso no se puede entender nada de lo que viene después. Enrique Ferrer Molina. Así se llamaba mi marido. Nació en un pueblo de la provincia de Valencia, hijo de una familia de agricultores que tenían tierras de naranja en la huerta y una manera de ver el mundo que venía de generaciones de personas acostumbradas a trabajar con las manos y a no esperar que nada llegara sin esfuerzo. Cuando lo conocí, él tenía 27 años y yo 25, y trabajaba en una mercería del centro que pertenecía a un tío suyo, donde había empezado de ayudante y donde había aprendido todo lo que sabía sobre tejidos y sobre el trato con los clientes. Lo conocí en una feria de muestras. Él llevaba el puesto de su tío, y yo había ido con una amiga mía que buscaba materiales para un encargo. Recuerdo que lo primero que me llamó la atención no fue su cara, que era agradable pero no extraordinaria, sino sus manos. Las manos de Enrique siempre fueron manos de persona cuidadosa. Manejaba las telas con una delicadeza que no esperaba de un hombre joven, pasando los dedos por los tejidos para mostrarle las texturas a mi amiga, con una atención que parecía genuina y no solo comercial. Nos casamos 3 años después. No fue un noviazgo de grandes gestos. Fue un noviazgo de persona a persona, de conversaciones largas en los bancos de la plaza, de caminar por el barrio del Carmen los domingos por la tarde, de ir conociendo al otro en capas, como se conoce una ciudad cuando uno se queda en ella el tiempo suficiente para ver cómo cambia con las estaciones. Enrique era un hombre honesto. Eso es lo que más me importa decir de él ahora que me pregunto sobre ciertos documentos, sobre ciertos recibos, sobre ciertas palabras escritas con su letra que no termino de entender. Era un hombre honesto. Y cuando los hombres honestos guardan un secreto, generalmente es porque sienten que el secreto protege a alguien. Eso no lo excusa, pero lo explica. Y para mí, a estas alturas de la vida, entender no es lo mismo que perdonar, pero tampoco es lo mismo que condenar. Lo de Álvaro Mena Roldán empezó a finales de los años 80, cuando Enrique decidió que quería tener su propio negocio y no seguir trabajando para el tío. Álvaro era un hombre que Enrique había conocido a través de contactos del gremio textil, alguien con capital y con conocimientos del mercado que buscaba un socio con experiencia en la parte artesanal. Juntaron lo que cada uno tenía y abrieron un negocio de distribución de tejidos en El Grao, cerca del puerto. Los primeros años fueron buenos. Lo recuerdo con claridad porque yo seguía con mi propia tienda pequeña en el Cabanyal, la tienda de tejidos artesanales que había heredado de mi madre, y que mantuve durante 40 años, y entre los dos negocios la familia vivía bien. No con lujo, pero con la tranquilidad de quien sabe que el mes que viene también habrá para pagar las facturas y todavía sobrará algo. Álvaro era encantador. Eso es lo primero que decía todo el mundo de él, y no era una mentira, sino una verdad incompleta. Era encantador de la manera en que lo son ciertas personas que han aprendido que el encanto es una herramienta útil y la han practicado tanto que ya no distinguen entre el instrumento y la persona. Venía a casa a cenar, traía vino bueno,
sabía de qué hablar con quién, recordaba los detalles que uno le contaba en una conversación y los mencionaba 3 meses después como si los hubiera guardado con cuidado. Eso siempre me impresionó y siempre me incomodó un poco al mismo tiempo, aunque tardé años en entender por qué. La incomodidad era esta: cuando alguien recuerda todo lo que tú le cuentas, puede ser señal de que le importas mucho, o puede ser señal de que está construyendo un archivo. La sociedad entre Enrique y Álvaro duró 7 años. Se disolvió sin escándalos visibles, con documentos firmados y acuerdos que en papel parecían razonables. Enrique me explicó que las visiones de negocio habían divergido, que era mejor separar caminos antes de que las diferencias crearan problemas mayores. Yo acepté esa explicación porque no había razón evidente para dudar de ella, y porque Enrique en esos años no era un hombre que diera señales de estar ocultando nada importante. Pero ahora, con el recibo en mi mano y el nombre de Álvaro Roldán de regreso en mi vida después de 20 años, me preguntaba qué parte de esa historia no me habían contado. Beatriz me llamó 4 días después de la graduación. Era un martes por la mañana, pasadas las 10, cuando yo ya estaba de regreso del mercado y estaba poniendo las verduras en la nevera. El teléfono sonó y vi su nombre en la pantalla y dejé las verduras en el fregadero sin terminar de guardarlas. Mercedes, dijo. Y luego un silencio breve. ¿Puedo ir a verte esta tarde? Le dije que sí, que cuando quisiera, que yo estaba aquí. Llegó a las 5. Traía una caja de las pastas de la pastelería de la calle del Rosario, que son las que yo prefiero desde hace décadas, y que ella lo sabe porque siempre las trae cuando quiere que una conversación vaya bien. Es un gesto de Beatriz que siempre me ha parecido thoughtful, esa capacidad de recordar los pequeños gustos de las personas y usarlos para crear un ambiente de confianza. No lo hace de manera calculadora. Lo hace porque es así, porque presta atención a las personas que le importan. Se sentó en la silla de enfrente de la mía, en la cocina, que es donde siempre hablamos las dos cuando hablamos de verdad. No en el salón que es para las visitas formales, sino en la cocina donde está el olor del café y la luz de la tarde y la sensación de que nadie nos escucha. Voy a contarte algo que debería haberte contado hace mucho tiempo, dijo Beatriz. Y necesito que me dejes terminar antes de que me preguntes nada. Asentí. Puse las manos sobre la mesa y la miré. Y Beatriz empezó a hablar. Lo que me contó esa tarde cambió la manera en que entendía los últimos 20 años de mi vida. Beatriz llevaba sabiendo ciertas cosas desde hacía 8 años. Las sabía porque había encontrado algo por casualidad, revisando documentos viejos de Javier cuando reorganizaron el archivo en casa durante la pandemia. Había encontrado un sobre cerrado con el nombre de Álvaro Mena Roldán, escrito en el exterior con la letra de su marido. Un sobre que Javier había guardado entre papeles de trabajo sin etiquetar, en una caja que llevaba años sin abrir. Lo que había dentro del sobre eran cartas. No muchas. 4. Escritas a mano, en papel de carta normal, sin membrete. Las primeras 3 eran de Álvaro para Javier, escritas en distintos momentos a lo largo de varios años. La 4ª era diferente. Era una carta de Enrique, mi marido, escrita en los meses previos a su muerte. Una carta de Enrique para Álvaro Mena Roldán. Beatriz la había leído. La había guardado sin decirle nada a Javier. Y durante 8 años había cargado con ese conocimiento sin saber qué hacer con él. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté. Y mi voz salió más tranquila de lo que esperaba, que es lo que pasa cuando una lleva tantos años aprendiendo a sostener las emociones grandes sin dejar que se conviertan en ruido. Beatriz me miró con una expresión que contenía algo que yo reconocí como culpa genuina. No culpa de quien hizo algo malo, sino culpa de quien no supo qué era lo correcto y eligió el camino que parecía menos dañino. Porque no sabía si la carta decía lo que yo creía que decía, respondió. Y porque si lo decía, no sabía si decírtelo te protegía o solo te hacía daño sin que ya pudieras hacer nada. Le pedí que me mostrara la carta. Sacó del bolso un sobre que había traído consigo. Lo puso sobre la mesa entre las dos. No lo abrió. Solo lo dejó ahí y me miró.
esperando. Reconocí el sobre de inmediato. No por el sobre en sí, que era uno normal sin nada especial, sino por la letra del nombre escrito en el exterior. Esa letra grande y firme con la R un poco más pronunciada que las demás letras. La letra de Enrique. Mi marido había escrito esa carta, y yo nunca la había visto. Lo que ocurrió en los minutos siguientes es algo que todavía proceso a veces cuando me despierto de madrugada. No lloré inmediatamente. Puse la mano encima del sobre y lo sostuve un momento sin abrirlo, sintiendo el papel bajo los dedos, pensando en todas las cosas que no sabemos de las personas que amamos, aunque las hayamos amado durante décadas, pensando en los silencios que cada persona lleva consigo y que a veces no revelan por amor, y a veces no revelan por miedo, y a veces no revelan porque no encuentran las palabras correctas, y el tiempo pasa y el momento se va, y luego ya no hay manera de recuperarlo. ¿Javier sabe que tienes esto?, pregunté. No, dijo Beatriz. ¿Elena sabe algo? No. Alcé los ojos del sobre y la miré. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ese día en el aparcamiento? Beatriz respiró lentamente. Porque Álvaro me llamó hace 3 semanas. Dijo que quería hablar con Elena, que tenía algo que contarle sobre su abuelo que ella debía saber, que si no le dejábamos hablar con ella, encontraría la manera de hablar con ella solo. El estómago me dio un vuelco que reconocí como algo antiguo, algo que había sentido una vez antes, hace muchos años, cuando otro hombre me dijo algo que cambió lo que creía saber sobre mi vida. Pero eso es una historia que todavía no es momento de contar. ¿Y qué quiere contarle a Elena sobre su abuelo?, pregunté. Beatriz puso la mano sobre el sobre. Eso es lo que dice la carta, Mercedes. Eso es lo que Enrique le escribió a Álvaro antes de morir. Y dependiendo de cómo se interprete, puede ser muchas cosas distintas. Me levanté, calenté café aunque ya habíamos tomado, y me quedé un momento de espaldas a Beatriz mirando el hervidor mientras el agua calentaba. Afuera, en la calle, pasó un coche con la radio encendida y el volumen alto, y el sonido de la música se fue alejando hasta desaparecer, y el silencio de la cocina fue llenando el espacio que dejó. Cuéntame todo desde el principio, le dije a Beatriz sin darme la vuelta todavía, sin omitir nada, como si yo no supiera nada. Y ella lo hizo. Lo que Beatriz me contó esa tarde en la cocina tardó casi 2 horas en salir completo. No porque ella hablara despacio, sino porque algunas cosas necesitan tiempo para ser dichas con precisión, y Beatriz es una mujer que prefiere la precisión al drama. Es algo que siempre le he agradecido, esa manera suya de narrar los hechos con cuidado, sin añadir colores que no estaban en el original, sin quitar matices que incomodan. Es una virtud rara, y yo la reconozco porque llevo 78 años buscándola en las personas que me rodean. Me contó que la llamada de Álvaro había llegado un martes por la tarde, mientras ella estaba en casa sola porque Javier tenía una reunión de trabajo que se había alargado. Un número desconocido. Ella normalmente no contesta los números desconocidos, pero ese día lo hizo, quizás porque tenía el teléfono en la mano y la guardia baja. Una voz que no reconoció de inmediato. Un hombre, educado, con esa cadencia de quien está acostumbrado a que lo escuchen. Se presentó con nombre completo, como hacen las personas que saben que su nombre necesita contexto para ser recibido correctamente. Álvaro Mena Roldán. El nombre le llegó a Beatriz como llegan ciertas palabras que hemos leído pero nunca escuchado en voz alta, con un peso diferente al que esperábamos. Ella lo conocía de nombre. Javier le había hablado de él pocas veces, y siempre con esa brevedad que tienen los hombres cuando mencionan algo que prefieren no desarrollar. El socio antiguo de su padre, alguien con quien su padre había tenido diferencias de negocio hace años. Nada más. Nada que justificara ninguna inquietud particular. Pero la manera en que Álvaro habló esa tarde al teléfono le dejó una inquietud que no pudo sacudirse. No fue lo que dijo exactamente, fue la estructura de lo que dijo, la manera en que construyó la conversación. Empezó por reconocer que llamar así, sin previo aviso, después de tanto tiempo, era inusual.
Luego expresó una preocupación genuina, o que sonaba genuina, por el bienestar de la familia. Luego mencionó a Elena con una familiaridad que a Beatriz le resultó extraña, porque Álvaro no había conocido a Elena de adulta, o al menos eso era lo que Beatriz creía. Luego dijo que tenía información sobre la historia de la familia Ferrer que Elena merecía conocer antes de tomar ciertas decisiones importantes sobre su futuro. Y dijo esa última parte, lo de las decisiones sobre el futuro, con una precisión que revelaba que sabía más de lo que debería saber sobre la vida de Elena. Beatriz le preguntó a qué se refería. Álvaro respondió que eso era algo que prefería decirlo en persona, que no era el tipo de conversación que pertenecía al teléfono, que si la familia no le daba la oportunidad de hablar con Elena directamente, él encontraría otra manera de hacerlo. No lo dijo como una amenaza explícita, lo dijo como quien enuncia un hecho, y eso es siempre más inquietante que una amenaza directa, porque una amenaza directa se puede refutar y un hecho simplemente existe. Beatriz colgó y se quedó 10 minutos sentada en el sofá sin moverse. Luego fue al cajón donde guardaba el sobre con las cartas. Me contó que había vuelto a leer la carta de Enrique esa noche, después de años sin sacarla. Que la había leído con ojos diferentes a los de la primera vez, buscando en ella no solo lo que decía, sino lo que implicaba. Y que esta vez, con el contexto de la llamada de Álvaro, ciertas frases que la primera vez le habían parecido opacas, ahora tenían una claridad que la dejó sin dormir. ¿Qué dice la carta, Beatriz? Le pregunté por segunda vez. Ella empujó el sobre hacia mí sobre la mesa. Léela tú, Mercedes. Tú la entenderás mejor que yo. Tú conocías a Enrique. Cogí el sobre, lo sostuve un momento y luego lo abrí. La carta tenía 3 páginas escritas por las 2 caras, con la letra de Enrique que reconocería entre 1000. Esa letra que llenó décadas de listas de la compra y notas en los márgenes de los libros y tarjetas de cumpleaños, y las cartas que me mandó durante los 2 años en que yo viví en casa de mis padres y él en la suya antes de que nos casáramos. Una letra que pensé que ya no volvería a ver escrita con esa intención, con ese cuidado. Empecé a leer. No voy a contar todo lo que decía la carta. Hay cosas en ella que pertenecen únicamente a Enrique, a lo que fue su vida interior en aquellos últimos meses, y que yo guardo con el mismo respeto con que él guardó ciertas cosas suyas sin contármelas a mí. Pero sí voy a contar lo que importa para entender lo que pasó después. Enrique le escribía a Álvaro para saldar algo. No solo la deuda económica que ya le había pagado, la que aparecía en el recibo que yo había encontrado en el libro de contabilidad. Había otra deuda. Una deuda de diferente naturaleza, que no se salda con transferencias bancarias. Años antes de la disolución de la sociedad, Álvaro había hecho algo. Enrique lo describía en la carta con frases cuidadosas, sin acusar directamente, en el tono de un hombre que sabe que está escribiendo algo que podría ser leído por personas distintas a quien va dirigido y que por eso elige cada palabra con la precisión de quien no quiere malentendidos. Pero entre las frases cuidadosas había un hecho claro. Álvaro había usado información que pertenecía al negocio compartido para beneficiarse de una operación que Enrique no conoció hasta mucho después. Una operación que no era ilegal en sus términos formales, pero que era deshonesta en su sustancia, porque usaba recursos y contactos que eran de los dos para generar un beneficio que fue solo de uno. Enrique lo había descubierto, no de inmediato, sino con años de retraso, cuando ciertos documentos llegaron a sus manos a través de un tercero que tampoco sabía lo que estaba revelando al compartirlos. Para entonces, Álvaro ya estaba fuera de la sociedad y la vida de los dos había seguido en direcciones distintas. Enrique había elegido no hacer nada con ese conocimiento durante años, y en la carta explicaba por qué. Lo había callado por Javier. Javier, que tenía entonces unos 30 años y que trabajaba en un sector relacionado con el de Álvaro. Javier, que había construido parte de su red profesional a través de contactos que llegaron de manera indirecta desde la esfera de influencia de Álvaro. Si Enrique hubiera revelado lo que sabía, si hubiera llevado aquello a un litigio o simplemente lo hubiera contado públicamente,
las consecuencias habrían alcanzado a su hijo de maneras que él no podía controlar. Así que cayó. Pagó la deuda económica que sentía que debía pagar, porque para Enrique la honra tenía un precio concreto y él lo pagó de su propio bolsillo sin decirme nada a mí. Y luego vivió con ese conocimiento hasta el final, y en los últimos meses de su vida decidió que Álvaro debía saber que alguien lo sabía, que alguien lo había sabido durante años, que el silencio había sido una elección, no una ignorancia. La carta terminaba con una frase que me hizo cerrar los ojos un momento antes de seguir leyendo. Decía: «Espero que hayas usado bien el tiempo que te regalé». Dejé la carta sobre la mesa. Miré a Beatriz. Quiero pausar aquí un momento, porque lo que acabo de compartir con ustedes es el tipo de cosa que una no procesa de inmediato. Necesita tiempo, necesita silencio. Y yo quiero saber si hay alguien escuchando esto que reconoce algo en esta historia. Si conocen a alguien que haya callado por proteger a otro. Si ustedes mismos han guardado un silencio así alguna vez. Escríbanmelo en los comentarios. Solo eso. No hace falta que expliquen todo. Una palabra es suficiente. Y si esta historia les está llegando a un lugar real, dejen el like. Suscríbanse si todavía no lo han hecho porque mañana hay una historia nueva y no quiero que se la pierdan. ¿Desde dónde están escuchando esto? ¿Qué hora es donde están? Cuéntenme. Los leo todos. ¿Javier sabe el contenido de esta carta? Pregunté a Beatriz cuando pude volver a hablar. No lo sé, dijo ella. Y eso me pareció la respuesta más honesta que podía dar, porque significaba que había pasado 8 años sin preguntárselo. Y esa era una información sobre su matrimonio que también me decía cosas. ¿Por qué no le preguntaste cuando encontraste el sobre? Beatriz se tomó un momento. Porque si Javier ya sabía lo que había en esa carta, entonces había elegido no contarme nada. Y si no lo sabía, entonces iba a enterarse de algo sobre su padre que yo no sabía si tenía el derecho de revelarle. En cualquiera de los dos casos, yo no sabía qué era lo correcto. La miré un buen rato. ¿Y ahora lo sabes? Ahora sé que Álvaro va a encontrar la manera de hablar con Elena. Y que si eso pasa antes de que Elena sepa el contexto completo, la versión que escuchará será la de él, solo la de él. Eso lo entendí inmediatamente, porque esa es la mecánica de las personas que guardan versiones de los hechos durante años esperando el momento de usarlas. No mienten necesariamente, seleccionan, presentan la parte de la verdad que les conviene y dejan fuera la parte que no les conviene. Y el resultado es una verdad incompleta que funciona como una mentira sin serlo técnicamente. Y ese tipo de verdad a medias es la más difícil de desmontar porque tiene partes que son verificables y eso le da credibilidad al conjunto. Álvaro quería hablar con Elena y tenía, de alguna manera, una versión de los hechos que incluía a su abuelo Enrique de una manera que podía cambiar lo que Elena creía de él. Lo que yo necesitaba entender era qué versión tenía Álvaro, y para eso necesitaba saber más de lo que Beatriz me había contado. Las otras cartas, le dije, las que Álvaro escribió a Javier, ¿qué decían? Beatriz abrió el sobre y sacó los 4 documentos. Separó los 3 que eran de Álvaro a Javier y los empujó hacia mí. Las leí en silencio mientras Beatriz esperaba, y el café que había calentado se enfriaba otra vez en las tazas. Las cartas de Álvaro a Javier estaban escritas en distintos momentos a lo largo de varios años. La primera era de hacía unos 15 años, cuando Javier todavía trabajaba en el sector donde su red profesional tenía puntos de contacto con el ámbito de Álvaro. Era una carta cortés, casi formal, que saludaba a Javier como hijo de Enrique, que mencionaba con afecto los años de la sociedad, que insinuaba la posibilidad de una conversación sobre proyectos futuros. Una carta de restablecimiento de contacto. El tipo de carta que una persona escribe cuando ha decidido que un vínculo que quedó suspendido podría volver a ser útil. La segunda carta era de unos 10 años después. El tono había cambiado. Era más directa, menos formal. Álvaro mencionaba haber sabido, a través de contactos comunes, que la hija de Javier, Elena, había empezado sus estudios universitarios. La felicitaba.
Decía que la familia Ferrer siempre había tenido esa capacidad de construir cosas sólidas de generación en generación. Y luego, en los últimos párrafos, mencionaba algo que al leerlo me produjo una sensación fría en la espalda. Decía que había guardado durante años cierta información sobre la historia de la sociedad con Enrique, información que creía que la familia debería conocer en algún momento, que no había querido revelarla mientras Enrique vivía por respeto, pero que ahora que el tiempo había pasado, creía que era su obligación, en algún momento, compartir esa perspectiva con quienes la herencia de Enrique importaba más. No especificaba qué información, no decía cuándo, no amenazaba, solo dejaba esa insinuación flotando, como se deja una piedra en el agua para ver los círculos que forma. La tercera carta era la más reciente, escrita hacía unos 2 años. Breve, solo un párrafo. Decía que había sabido que Elena estaba terminando sus estudios, que le gustaría conocerla, que tenía cosas que contarle sobre su abuelo que ningún otro miembro de la familia podría contarle, porque él y Enrique habían compartido aspectos de su vida profesional que Enrique nunca había compartido con nadie más. Y terminaba diciendo que esperaba que la familia le diera esa oportunidad, porque si no lo hacía él, esa historia moriría con él, y Elena nunca sabría ciertas cosas sobre su abuelo que merecía saber. Dejé las cartas sobre la mesa. Había algo en la estructura de esas 3 cartas que me producía una incomodidad muy precisa. No era lo que decían, sino lo que hacían. Construían, a lo largo de los años, una narrativa de urgencia gradual. Empezaban con cordialidad y terminaban con la insinuación de que había información importante que solo él podía revelar y que el tiempo se acababa. Era la mecánica de quien no fuerza una puerta, sino que la deja entornada, año tras año, esperando que alguien la abra desde dentro. Y la persona a quien estaba dirigida esa mecánica, en última instancia, era Elena. Elena, que tenía 26 años y que acababa de terminar un periodo largo y exigente de su vida. Elena, que estaba en ese momento en que las personas jóvenes empiezan a preguntarse quiénes son más allá de lo que han estudiado, quiénes fueron las personas de las que provienen, qué significa la herencia de un apellido y una historia familiar. Elena, que amaba a su abuelo Enrique con esa intensidad particular de los nietos que llegaron cuando el abuelo ya tenía tiempo y calma para ser con ellos, de una manera que quizás no pudo ser con los hijos. Álvaro lo sabía, o lo intuía, y había esperado ese momento. «Tenemos que hablar con Javier», le dije a Beatriz. Ella asintió, y luego dijo algo que me quedó resonando. «Mercedes, cuando hablemos con Javier, hay que hacerlo de una manera que él no sienta que lo hemos estado ocultando cosas, aunque sea lo que hemos hecho». La miré. «Tú has estado ocultando cosas. Yo acabo de enterarme». «Sí», dijo Beatriz, «pero tú eres su madre, y si él se entera de que tú lo sabías antes que él, aunque sea desde hace una hora, lo vivirá como que las dos estábamos de un lado y él de otro». Era una observación sagaz. Y aunque me molestó en el momento, porque me molesta la verdad que llega de una dirección inesperada, tenía razón. Los hijos tienen una manera particular de vivir las alianzas familiares. Y Javier, que siempre fue un hombre justo, pero que también fue siempre susceptible a la sensación de quedarse fuera de lo que pasaba, necesitaba que esta conversación se hiciera de una manera que no activara esa susceptibilidad. Acordamos que Beatriz se lo contaría a Javier esa misma noche, que le mostraría el sobre, las cartas, todo, que yo no estaría presente para esa primera conversación porque esa era una conversación entre marido y mujer antes de ser una conversación familiar, y que al día siguiente los 3 nos reuniríamos aquí, en mi cocina, para decidir juntos qué hacer con lo que sabíamos. Beatriz se fue cerca de las 8 de la tarde. Me quedé sola con las tazas de café frío y el sobre en la mesa y la caja de madera encima de la cómoda del dormitorio que podía ver desde donde estaba sentada. Pensé en Enrique durante mucho tiempo esa noche. Pensé en los años que vivimos juntos y en todas las conversaciones que tuvimos y en las que no tuvimos. Pensé en la diferencia entre un secreto que se guarda por cobardía y un secreto que se guarda por amor, y en lo difícil que es distinguirlos desde fuera y a veces también desde dentro.
Pensé en lo que significa conocer a alguien durante 40 años y descubrir que había una habitación de su interior a la que no te llevó nunca. No porque no quisiera, sino porque la protección que sentía que ofrecía esa puerta cerrada le parecía más importante que la transparencia. No estaba enojada con Enrique. Eso me sorprendió un poco cuando lo noté. Esperaba sentir enojo, y lo que sentía era algo más parecido a la tristeza de quien no llegó a tiempo a una conversación que habría cambiado muchas cosas. Y también, debajo de esa tristeza, algo que tardé un rato en identificar. Orgullo. Enrique había pagado una deuda que no era suya para proteger a nuestro hijo. Había callado durante años para no dañar la carrera de Javier. Había escrito esa carta al final, cuando ya no le quedaba mucho tiempo. No para recuperar nada, sino simplemente para que Álvaro supiera que alguien lo sabía. Para quitarle a Álvaro el poder que da la convicción de que tu secreto es solo tuyo. Eso era lo que había hecho Enrique. Y era un acto que reconocía como suyo, como completamente suyo, tan de él como sus manos delicadas con las telas y su manera de llorar sin avergonzarse y el olor a madera de su taller los domingos por la tarde. Cogí la caja de madera y la sostuve entre las manos en la oscuridad del dormitorio antes de acostarme. Dentro estaba la carta que él había escrito para Elena, diferente a la que le había escrito a Álvaro. Escrita para su nieta, para este momento de su vida, sin saber exactamente cuándo llegaría ese momento, pero sabiendo que llegaría. La dejé en la caja. Todavía no era el momento de abrirla, pero me pregunté, mientras la dejaba sobre la cómoda y apagaba la luz, si Enrique había sabido algo más de lo que yo creía cuando escribió esa carta. Si había previsto, de alguna manera, que el momento de la graduación de Elena podría coincidir con el regreso de ciertos fantasmas. Si la carta que dejó para su nieta contenía, entre sus palabras de amor y orgullo, alguna instrucción para ese caso. Los hombres previsores a veces lo son más de lo que sus familias saben mientras viven. Esa noche dormí mal, pero dormí. Y a las 7 de la mañana, cuando el perro del cuarto empezó su ladrido puntual, me levanté, hice café y esperé a que mi hijo me llamara. Javier llegó a la mañana siguiente sin llamar antes, que es algo que no había hecho desde que tenía 15 años y que me dijo todo sobre su estado de ánimo antes de que yo abriera la puerta. Lo reconocí en el sonido del timbre. Un solo toque, breve, casi contenido, como si una parte de él hubiera querido no llamar y la otra parte hubiera ganado por poco. Fui a abrir y estaba ahí, con la chaqueta que siempre lleva cuando tiene reuniones importantes, aunque ese día no tenía ninguna. Con los ojos de haber dormido poco, con esa expresión suya de cuando lleva horas procesando algo y todavía no ha llegado a ningún lado satisfactorio. Lo miré un momento antes de decir nada. A veces el silencio es la bienvenida más honesta. Entró. Se sentó en la cocina sin que yo le indicara el sitio, porque lleva 52 años sentándose en esa cocina y conoce cada silla. Puse café delante de él, aunque no me lo había pedido porque tampoco hacía falta que lo pidiera. Y me senté enfrente y esperé. Pasó casi un minuto completo antes de que hablara. Un minuto es mucho tiempo cuando hay silencio. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo lo del sobre?, me preguntó. Desde ayer por la tarde, le dije. Beatriz me lo contó todo. Yo no sabía nada antes. Asintió lentamente, con la cabeza baja, procesando eso. Pude ver que lo creyó, o que decidió creerlo, que a veces son la misma cosa. ¿Leíste la carta de papá?, preguntó. Sí. Otro silencio. ¿Y las de Álvaro? También. Levantó los ojos y me miró. Y lo que vi en su mirada era una mezcla de cosas que reconocí porque las conozco desde que tiene 4 años. Culpa, alivio de que por fin alguien más supiera, miedo de lo que pensaría yo, y debajo de todo eso, algo que me costó un momento identificar, pero que terminé reconociendo como vergüenza. ¿Tú sabías lo que hizo Álvaro?, le pregunté, no como acusación, como pregunta. Javier tardó. Sabía parte, no todo lo que cuenta papá en la carta. ¿Qué parte sabías? Se pasó la mano por el cabello, ese gesto suyo de siempre cuando está buscando las palabras correctas.
Sabía que la separación de la sociedad no había sido solo por diferencias de visión. Papá me lo insinuó una vez, hace muchos años, sin dar detalles. Me dijo que Álvaro no era alguien de quien uno pudiera fiarse completamente, que en los negocios hay personas que confunden lo que es compartido con lo que es suyo, y que él había aprendido eso tarde, pero lo había aprendido. ¿Y las cartas de Álvaro? ¿Las conocías? Las 2 primeras sí. La tercera llegó a mi correo electrónico, no en papel, hace 2 años. No le respondí. Pensé que si no respondía, el asunto moriría solo. Lo miré. Los asuntos que no se responden no mueren solos, Javier. Se acumulan. Él lo sabía. Lo vi en su cara. ¿Por qué no me contaste nada de todo esto?, le pregunté. Y aquí llegó la parte que me importaba más escuchar, porque era la parte que explicaba los últimos años, que explicaba cierta distancia que había sentido entre nosotros sin poder nombrarla. Esa sensación de que mi hijo me quería completamente, pero que había dejado de contarme ciertas cosas en algún momento que yo no supe identificar. Porque no quería que pensaras que papá había hecho algo malo, dijo. Y su voz en ese momento tenía una fragilidad que me recordó a cuando tenía 9 años y rompió sin querer el jarrón que era de la abuela. Incluso aunque no hubiera hecho nada malo. Incluso aunque lo que hizo fuera protegernos. Sabía que ibas a sufrir al enterarte de que había cosas que no te dijo. Y no quería ser yo quien te causara ese sufrimiento. Me quedé un momento con eso. Hay cosas que cuando las escuchas no sabes si abrazarlas o rebatirlas, porque contienen a la vez algo muy hermoso y algo que ha hecho daño durante años. Lo que Javier me acababa de decir era las 2 cosas al mismo tiempo. Era un acto de amor y era un error. Era protección y era también la misma mecánica que había usado Enrique, la de creer que el silencio protege cuando a veces solo aplaza. Antes de continuar con lo que pasó en esa cocina, necesito hacer una pausa, porque lo que acaban de escuchar es el tipo de momento que pone nombre a algo que muchas familias viven sin poder nombrarlo. Ese patrón en el que cada persona calla por proteger al otro, y el resultado es que todos acaban más solos con sus conocimientos de lo que habrían estado si hubieran hablado. Si reconocen eso en su propia familia, escríbanmelo en los comentarios. Solo un sí es suficiente. O denme el nombre de la ciudad donde están escuchando esto. ¿Qué hora es allá? Si es de mañana temprano o de noche tarde, me importa saberlo. Y dejen el like si esta historia les está tocando algo verdadero. Suscríbanse porque mañana hay otra historia y no quiero que se la pierdan. ¿Siguen conmigo? Entonces vamos. Le dije a Javier lo que pensaba. No con dureza, sino con la claridad que da la edad. El silencio que protege a veces funciona. Y a veces solo crea un espacio donde los demás llenan los huecos con sus propias versiones. Álvaro lleva años llenando huecos, Javier, y ahora quiere hacer lo mismo con Elena. Javier asintió. Lo sé, por eso estoy aquí. ¿Qué quiere contarle Álvaro a Elena? Su versión de los hechos, dijo Javier. Que papá y él tuvieron una disputa, que papá lo culpó injustamente de algo, que la disolución de la sociedad fue forzada de una manera que Álvaro vivió como una injusticia, y que hay documentos que lo prueban. Me detuve en eso. ¿Hay documentos? Álvaro siempre guardó todo. Es el tipo de persona que documenta cada conversación, cada acuerdo, cada movimiento, y tiene documentos que muestran la operación de la que habla papá en la carta desde su perspectiva. Que no es la única perspectiva, pero que si Elena la escucha sin el contexto, puede parecerlo. Ahí estaba. El centro del problema. Álvaro no necesitaba mentir. Solo necesitaba mostrar una parte de la verdad sin el contexto que la completa. Y si Elena escuchaba esa versión antes de conocer la de su familia, la versión de Álvaro ocuparía el espacio primero y sería más difícil desalojarla después. ¿Y qué quiere de Elena específicamente?, pregunté. ¿Por qué ahora, cuando ella acaba de terminar sus estudios? Javier dudó un momento. Elena recibió una oferta de trabajo hace unas semanas, una oferta de una empresa que está en el sector donde Álvaro tiene influencia,
Una empresa buena, con buenas condiciones, en una ciudad diferente. Lo miré. ¿Y Álvaro tiene relación con esa empresa? No de manera directa, pero tiene relación con personas que tienen relación con esa empresa. Sentí que empezaba a ver el dibujo completo. Era como esas imágenes que al principio parecen manchas de color sin sentido y de repente, cuando los ojos encuentran el ángulo correcto, revelan una figura que siempre estuvo ahí. Álvaro no quería simplemente contarle a Elena una versión de los hechos del pasado. Quería que Elena tomara una decisión sobre su futuro en el contexto de esa versión. Quería que la oferta de trabajo, que la llevaba lejos de Valencia y de su familia, se asociara en la mente de Elena con una narrativa en la que su familia le había ocultado cosas sobre su abuelo. Quería que Elena se fuera creyendo que Enrique había sido, de alguna manera, diferente a lo que ella creía, y que su familia lo había sabido y lo había callado. No era una operación de venganza, era una operación de influencia, y había sido construida con años de paciencia. Le conté a Javier lo que acababa de entender. Lo escuchó sin interrumpirme y al final dijo: «Sí, eso es lo que yo también creo». ¿Y Beatriz? Beatriz lo vio antes que yo. Por eso guardó el sobre. Por eso me lo mostró ayer. Porque con la llamada de Álvaro el mapa se completó. Estuvimos un momento en silencio, los dos con el café en las manos, mirando la superficie de la mesa como si la respuesta pudiera aparecer ahí. ¿Elena sabe algo de todo esto?, pregunté. Nada. ¿Ha tenido algún contacto con Álvaro? No que yo sepa. ¿Está considerando la oferta de trabajo? Javier levantó los ojos. Eso es lo que no sé. No me lo ha dicho directamente. Pero Elena lleva semanas con esa expresión de cuando está pensando algo que todavía no sabe cómo contar. La conocía, esa expresión. La había visto durante toda su vida. Elena toma tiempo para decir las cosas grandes. Las sostiene, las examina desde todos los ángulos posibles, las pone en palabras solo cuando está segura de que las palabras corresponden a lo que realmente quiere decir. Es una manera de ser que admiro, aunque a veces la desespera a ella misma. Necesitamos hablar con ella, dije. Sí, dijo Javier. ¿Cuándo? Pronto, antes de que Álvaro encuentre la manera de contactarla directamente. Asentí. Y luego dije algo que llevaba pensando desde la noche anterior, desde que apagué la luz con la caja de madera encima de la cómoda. Javier, cuando hablemos con Elena, necesitamos darle la versión completa, no la versión que nos protege a nosotros. La versión completa, con todas sus partes, incluyendo las que nos muestran con sombras. Mi hijo me miró un momento. ¿Incluyendo que papá pagó una deuda que no debería haber pagado porque sintió que era lo honrado, aunque nadie se lo pidió? Incluyendo eso. ¿Y que yo sabía parte de esto y no te lo dije durante años? Incluyendo eso también. Javier bajó los ojos. Eso no nos va a hacer quedar muy bien. No, pero es la verdad. Y la única manera de que Elena tenga las herramientas para entender la versión de Álvaro, si llega a escucharla, es que primero conozca la verdad completa de parte nuestra, con sus sombras y todo. Hubo un silencio largo. Luego Javier dijo: ¿Cuándo? El sábado, dije, en el apartamento de Beatriz y tuyo, con el puerto al fondo porque para estas conversaciones hace falta horizonte. Una sombra de algo parecido a una sonrisa cruzó su cara. ¿Desde cuándo eres tan poética, mamá? Desde que me quedé viuda y tuve tiempo de aprender a hacerlo, le respondí. Los días que pasaron entre esa conversación y el sábado fueron días de una calma superficial que contenía debajo mucha actividad. Yo pasé ese tiempo haciendo lo que sé hacer cuando necesito pensar. Ordené cajones, cosí un poco en la máquina de coser que tenía de mi madre y que todavía funciona, aunque los mecánicos de ahora no saben qué hacer con ella. Fui a la iglesia 2 mañanas y me quedé un rato más de lo habitual, sentada en el banco de siempre mirando la luz que entraba por las vidrieras. También volví a los papeles. Pasé un día entero revisando los documentos de los años de la sociedad de Enrique y Álvaro, buscando no ya lo que recordaba, sino lo que había olvidado o ignorado. Encontré más cosas de las que esperaba.
cartas de proveedores que mostraban la operación que Enrique describía en su carta desde el ángulo de los terceros que habían participado sin saber en qué participaban, facturas que no cuadraban con los registros del negocio compartido, anotaciones en los márgenes de documentos de contabilidad con la letra pequeña de Enrique, anotaciones que en su momento yo no había interpretado como lo que eran. Enrique había documentado todo, no para usar esa documentación, solo para que existiera, para que la realidad quedara escrita en algún lugar, aunque no se mostrara a nadie. Era tan de él eso. Guardé todo en una carpeta nueva. No sabía todavía si esos documentos iban a ser necesarios, pero los tuve listos porque la única manera de entrar a una conversación difícil con dignidad es entrar preparada. El viernes por la tarde, el día antes de la reunión familiar, Elena me llamó. No era habitual que me llamara a esa hora, que es cuando suele tener clases o compromisos con sus amigos. Y el tono de su voz cuando dijo mi nombre tenía algo que me puse a atender de inmediato. Ya, dijo. Así me llama. Desde que era pequeña, ya. ¿Tienes tiempo esta tarde? Para ti siempre, le dije, que es la verdad más simple que conozco. ¿Puedo ir un rato? Cuando quieras. Llegó a las 6 con una bolsa con naranjas del mercado, que es lo que hace cuando viene sin avisar mucho tiempo antes. Trae algo de comer para no llegar con las manos vacías, que es una costumbre de familia que viene de mi madre y que yo transmití sin darme cuenta. Se sentó en la cocina, que es el sitio de las conversaciones importantes, y estuvo un momento sin decir nada mientras yo ponía las naranjas en el frutero y calentaba leche, porque ella prefiere leche caliente al café de tarde. Ya, empezó, y luego se paró. La esperé. Alguien me contactó esta semana. Sentí el pulso en las sienes, pero mantuve la voz tranquila. ¿Quién? Un hombre que dice que conoció a abuelo Enrique, que fueron socios, que tiene cosas que quiere contarme sobre él. Lo dijo con esa precisión suya de quien ha estado guardando las palabras exactas para usarlas correctas cuando llegue el momento. Y me miró con esa mirada de los 26 años que todavía no sabe todo lo que sabe, pero ya sabe más de lo que cree. ¿Cómo se llama? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Álvaro Mena Roldán. El nombre cayó en la cocina como cae una piedra en agua quieta. ¿Y tú qué hiciste?, le pregunté. No le respondí todavía, pero tampoco borré el mensaje, porque algo en él me dijo que primero debía hablar contigo. La miré un momento, luego me levanté, fui al dormitorio, cogí la caja de madera de encima de la cómoda y volví a la cocina. La puse sobre la mesa entre las dos. Elena la miró. Sus ojos reconocieron la madera, el acabado, las proporciones. La había visto antes, de niña, en el cajón de la cómoda, cuando venía a quedarse los fines de semana. ¿Es la caja del abuelo?, preguntó. Sí. ¿Qué hay dentro? Una carta que él te escribió, que guardé para cuando llegaras a un momento grande. Y creo que ese momento es ahora, aunque no sea exactamente como lo imaginé. Elena no dijo nada. Solo puso la mano encima de la caja, igual que yo había hecho aquella tarde cuando Beatriz me pasó el sobre con la carta de Enrique para Álvaro. Y en ese gesto, en esa manera de sostener algo antes de abrirlo, reconocí algo que me produjo un dolor dulce en el pecho. Era el mismo gesto de su abuelo. Elena abrió la caja despacio, no con prisa, con esa calma suya que siempre me ha parecido uno de sus dones más valiosos. Esa capacidad de no acelerar los momentos importantes solo porque la emoción empuje en esa dirección. Deslizó la tapa con cuidado, como si supiera que lo que estaba dentro había esperado mucho tiempo y merecía ser recibido sin tropiezos. El papel estaba doblado en 3 partes, igual que la carta que Enrique había escrito para Álvaro. La misma tinta azul oscuro, la misma letra grande y firme con la R más pronunciada que las demás letras. Pero el tono era completamente diferente desde la primera línea. Elena leyó en silencio. Yo la observé leer. Hay pocas cosas en la vida de una persona mayor que sean tan completas como ver a alguien que amas leer las palabras de alguien que ya no está.
Es una especie de conversación a través del tiempo que resulta imposible de describir completamente desde fuera. El papel viaja de una mano a otra, las palabras saltan de un tiempo a otro, y algo que parecía definitivamente terminado se convierte por unos minutos en algo presente y vivo. Elena leyó despacio. Vi cómo sus ojos se detenían en ciertos párrafos y volvían a ellos. Vi cómo sus manos sostenían el papel con más firmeza en ciertos momentos, como si las palabras tuvieran peso físico en esos puntos. Vi el momento exacto en que empezó a llorar, que no fue al principio sino hacia la mitad, y que no fue un llanto dramático, sino ese llanto tranquilo y profundo que solo produce la gratitud mezclada con la pérdida. Cuando terminó de leer no dijo nada durante un buen rato. Dobló el papel con cuidado, lo volvió a meter en la caja y cerró la tapa. Luego levantó los ojos hacia mí. «¿Qué le decía a Álvaro en su carta?», preguntó. No me sorprendió la pregunta. Elena tiene esa manera de ir directamente al centro de las cosas cuando ha decidido que está lista para estar ahí. No rodeó el asunto, no fingió que no lo sabía, no me dio la oportunidad de dosificar la información. Preguntó lo que necesitaba saber porque había decidido que estaba preparada para escucharlo. Le conté todo, no con el orden en que lo había ido descubriendo yo, que era el orden del asombro y la confusión, sino con el orden que tienen las cosas cuando ya las has procesado y puedes verlas desde arriba. Le conté la sociedad, lo que Álvaro había hecho, la decisión de Enrique de callarlo para proteger a Javier, la deuda pagada en silencio, la carta escrita en los últimos meses de su vida. Le conté lo que Beatriz había encontrado y guardado durante 8 años, y por qué. Le conté lo que Javier sabía y lo que no sabía. Le conté lo que Álvaro quería, la manera en que lo quería, y el momento que había elegido para intentarlo. Elena me escuchó sin interrumpirme, con esa quietud suya de cuando algo le importa mucho. Y cuando terminé, lo primero que dijo fue algo que no esperaba. El abuelo Enrique protegió a mi padre incluso cuando eso le costó algo a él. Sí, dije, y mi padre calló para protegerme a mí de saber que el abuelo había callado. Sí, y tú me lo estás contando ahora, porque la única manera de protegerme realmente es que lo sepa. La miré. 78 años y mi nieta de 26 todavía logra sorprenderme. Exactamente eso, le dije. Ella asintió lentamente. Luego miró la caja de madera sobre la mesa. ¿Qué dice la carta que él me escribió, Yaya? ¿Qué le decía a la nieta que no conocía todavía? No voy a repetir aquí todo el contenido de esa carta, porque hay cosas que pertenecen únicamente a Elena y que deben quedarse con ella. Pero sí voy a contar lo que me contó ella misma esa tarde, las partes que decidió compartir porque sentía que eran las partes que cabían en la conversación que estábamos teniendo. Enrique le escribía sobre el apellido. Le decía que los apellidos no son herencias de perfección, sino herencias de esfuerzo. Que ninguna familia llega limpia a ningún momento sin haber tomado en el camino decisiones que en su momento parecieron las únicas posibles y que con el tiempo muestran sus costos. Que lo que hace que un apellido valga algo no es que todos los que lo llevaron fueran impecables, sino que todos los que lo llevaron intentaron, de la mejor manera que supieron, hacer más bien que daño. Le decía que la quería. Con esa sencillez directa que tenía Enrique para las cosas que de verdad sentía. Y le dejaba, al final, un consejo que Elena me repitió con la voz un poco rota. Le decía que cuando alguien llegara con una verdad sobre su familia, que siempre llegaría alguien, que buscara la historia completa antes de juzgar la parte. Que las verdades a medias son el instrumento favorito de quien quiere mover a las personas en una dirección que les conviene. Que la historia completa siempre es más complicada y más humana que cualquier versión que quepa en una sola conversación. Enrique había escrito eso para su nieta sin saber exactamente qué situación la esperaba, pero lo había escrito con la sabiduría de quien ha vivido suficiente para saber que ese tipo de situaciones siempre llega. Lo que me produjo esa constatación es algo que todavía no termino de nombrar del todo. Era algo a medio camino entre el dolor y la paz. Algo que se parece a la sensación de cuando una herida antigua finalmente cicatriza del todo. No porque el daño desaparezca, sino porque el cuerpo encuentra la manera de integrarlo. Quiero pausar aquí un momento,
porque estamos llegando al final de esta historia y quiero agradecerles de corazón que se hayan quedado conmigo hasta aquí. Sé que es una historia larga, sé que tiene capas que piden atención, y el hecho de que sigan escuchando me dice que algo en todo esto les está resonando. Así que antes de que les cuente el desenlace, díganme en los comentarios desde dónde están viendo esto. ¿Qué ciudad? ¿Qué país? ¿Qué hora es ahí donde viven? Si están solos o acompañados. Y si esta historia les hizo pensar en alguien de su propia familia, en algún silencio que reconocen, en algún secreto guardado por amor que conocen, escríbanmelo. Solo eso. No hace falta que sea largo. Y por favor dejen el like si todavía no lo han dejado, porque me ayuda a saber que estas historias llegan a donde deben llegar. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día y la de mañana tiene algo que quizás necesitan escuchar. ¿Siguen conmigo? Entonces vamos al final. La reunión del sábado la hicimos en el apartamento de Javier y Beatriz, como habíamos acordado, con el puerto visible desde las ventanas del salón y esa luz de tarde de Valencia que convierte el mar en algo casi irreal, con esos tonos entre el azul y el verde y el plateado que cambian cada pocos minutos dependiendo de dónde esté el sol. Éramos 4 en la mesa: Javier, Beatriz, Elena y yo. Habíamos puesto sobre la mesa todo lo que teníamos: los documentos de la sociedad, el recibo del pago de Enrique a Álvaro, las cartas de Álvaro a Javier, la carta de Enrique a Álvaro, cada pieza en su lugar, formando el mapa completo de lo que había ocurrido durante décadas. Elena ya lo sabía casi todo porque yo se lo había contado el viernes, pero verlo dispuesto así, en papel, con las fechas y las letras y los sellos y las firmas, producía un efecto diferente al de escucharlo. Lo hacía real de una manera distinta. Lo hacía parte del registro permanente de las cosas que habían ocurrido. Javier habló primero. Le dijo a Elena lo que él sabía y cuándo lo había sabido y por qué había callado. Lo dijo sin excusas fáciles, sin construir una defensa que lo hiciera quedar mejor de lo que merecía quedar. Lo dijo con la dificultad de un hombre que está siendo honesto sobre algo que no le enorgullece, y esa dificultad visible hizo su honestidad más creíble que cualquier elocuencia. Elena lo escuchó, y cuando terminó, le preguntó una sola cosa: ¿lo habrías contado alguna vez si Álvaro no hubiera aparecido? Javier tardó en responder, y cuando respondió dijo: no lo sé, y esa es la parte más difícil de responder. Esa honestidad le costó algo a Javier. Vi cómo le costó, y vi cómo Elena lo recibió, no con enojo, sino con algo más complicado que el enojo. Esa mezcla de comprensión y decepción que sentimos hacia las personas que amamos cuando descubrimos que son más falibles de lo que creíamos, que es en realidad el momento en que empezamos a quererlas de verdad y no solo a la versión idealizada que habíamos construido de ellas. Beatriz habló después. Contó los 8 años con el sobre en el cajón, lo que había pensado cada vez que lo recordaba, las veces que había estado a punto de sacar los papeles y mostrárselos a Javier y había retrocedido porque no encontraba el momento correcto, lo que sintió cuando Álvaro la llamó y el mapa se completó. Cuando terminó Beatriz, Elena la miró durante un momento y luego dijo: gracias por no dejarlo entrar en ese estacionamiento, por haberle avisado a la yaya. Beatriz asintió, y en sus ojos había algo que era alivio, y era también el peso que se levanta cuando finalmente se deposita en tierra algo que se ha cargado demasiado tiempo sola. Luego fue mi turno. Les conté lo que yo había encontrado en los papeles, los detalles que completaban el cuadro desde el ángulo de los documentos que Enrique había guardado sin decirle a nadie. La documentación silenciosa de un hombre que sabía que la realidad necesitaba testigos aunque nadie fuera a leerlos en ese momento. Y luego hablamos de Álvaro, no con odio. Eso es importante que lo entiendan quienes escuchan esta historia. No con el deseo de destruirle ni de vengarnos de nada, sino con la claridad fría de quien ha entendido lo que alguien intenta hacer y ha decidido no dejar que lo haga. Elena fue quien puso las palabras más precisas sobre la mesa. Dijo:
Lo que Álvaro quiere no es que yo sepa la verdad sobre el abuelo Enrique. Lo que quiere es que yo escuche su versión de los hechos y que esa versión cambie las decisiones que tomo sobre mi vida. Quiere que la oferta de trabajo, que está en su esfera de influencia, llegue asociada a una narrativa que me distancie de vosotros, no para hacerme un bien, para colocarme donde él pueda tener influencia sobre mí. Lo había visto con claridad meridiana. A sus 26 años, sin haber conocido a Álvaro, sin haber vivido los años que nosotros habíamos vivido, había llegado al centro de la operación en una sola frase. Javier la miró. ¿Cómo sabes eso? Porque el abuelo me lo dijo, respondió Elena, y tocó la caja de madera que había traído consigo desde mi apartamento. Esa tarde decidimos juntos cómo responder. Elena le envió a Álvaro un mensaje breve y cortés. Le decía que había consultado con su familia y que no necesitaba su versión de los hechos porque la familia ya le había dado el contexto completo. Que agradecía su interés, pero que prefería no continuar la conversación. Que si él tenía documentos que creía que eran relevantes, podía hacérselos llegar por escrito a través de un intermediario si lo consideraba necesario, pero que no habría reunión personal. No fue un mensaje agresivo. No lo acusaba de nada. Solo cerraba la puerta con educación y con firmeza, que es la manera más efectiva de cerrar las puertas que no se deben dejar abiertas. Álvaro respondió una sola vez. Un mensaje igualmente breve, igualmente cortés en la forma, que decía que respetaba la decisión de la familia y que esperaba que con el tiempo pudieran tener esa conversación. El tono del mensaje era el de alguien que guarda la posibilidad para más adelante, pero Elena no respondió. Y el silencio de no responder fue suficiente. En cuanto a la oferta de trabajo, Elena la evaluó durante las semanas siguientes con la misma calma con que evalúa todas las cosas grandes. La miró desde sus propios criterios, sin el peso de la narrativa de Álvaro, sin la presión de nada que no fuera lo que ella realmente quería para su vida. Y al final tomó una decisión que fue completamente suya. No voy a decirles qué decidió, porque esa es la parte de la historia que pertenece únicamente a Elena. Lo que sí puedo decirles es que la decisión la tomó con la libertad de quien conoce el contexto completo y puede elegir sin que nadie le esté moviendo las piezas. Eso es lo que le robó Álvaro a nuestra familia durante años, con su espera paciente y su archivo de versiones incompletas. No documentos, no dinero, no reputación. Nos robó el tiempo que podríamos haber tenido para hablar entre nosotros, para conocernos más completamente, para decir las cosas que callamos por protegernos los unos a los otros. Y lo que recuperamos esa tarde en el apartamento con el puerto al fondo no fue una victoria sobre Álvaro, fue algo mucho más valioso. Fue la conversación que deberíamos haber tenido años antes, la verdad de Enrique, dicha en voz alta entre las personas que lo amaban. La oportunidad de ver a cada uno de los que estábamos sentados alrededor de esa mesa, con sus sombras y sus luces, y sus errores y sus actos de amor, sin idealizaciones que tarde o temprano se quiebran dejando desilusión en lugar de comprensión. Eso es lo que hace la verdad completa cuando llega. No destruye a las familias, las hace más reales. Y las cosas reales, aunque sean más complicadas y más imperfectas que las idealizadas, son también más sólidas, porque están construidas sobre lo que es y no sobre lo que quisiéramos que fuera. Los meses que siguieron fueron lentos y buenos en la manera en que son lentos, y buenos los períodos de la vida en que nada explota, pero todo cambia por dentro. Javier y yo tuvimos conversaciones que no habíamos tenido en décadas. Conversaciones sobre su padre, sobre lo que él recordaba de los años de la sociedad, sobre momentos que yo había olvidado y que él conservaba con una nitidez que me conmovió. Me contó cosas de Enrique que yo no sabía, porque ocurrieron entre padre e hijo, en ese espacio que los padres y los hijos tienen entre ellos que las madres y las abuelas no siempre alcanzan a ver. Beatriz y yo nos encontramos un par de veces, sin que Javier estuviera, que antes era algo que casi nunca ocurría porque nuestra relación siempre había sido a través de él. Como sucede en muchas familias, donde la nuera y la suegra son cercanas solo en la medida en que el vínculo con el hijo las une.
Esas tardes en que estuvimos las dos solas hablando, me revelaron una mujer que había estado sosteniendo muchas cosas durante muchos años con una silenciosa determinación que yo nunca había visto completamente, porque nunca había tenido la oportunidad de mirar directamente. Elena y yo empezamos a hablar por teléfono más frecuentemente. No de cosas importantes siempre, a veces de cosas pequeñas, de lo que había comido, de una película que había visto, de algo que había leído que le había hecho pensar. Pero esas conversaciones pequeñas son el tejido de las relaciones que duran, y yo aprendí que las había estado perdiendo durante años por no buscarlas yo cuando ella no las iniciaba. Eso también lo cambió todo esto. Me enseñó que la cercanía no se mantiene sola, que necesita mantenimiento constante, pequeño y cotidiano, que una familia que solo se reúne en los momentos grandes se pierde todo lo que ocurre entre un momento grande y otro, que es donde realmente transcurre la vida. La caja de madera está ahora en el apartamento de Elena. Se la di ella misma unas semanas después de la reunión familiar. Vacía ya, porque la carta había cumplido su propósito, pero con el olor todavía de la madera de pino que Enrique lijó con paciencia en su taller pequeño. Elena la puso en la estantería de su cuarto, junto a una fotografía de ella con su abuelo que tiene desde niña. Me dijo que le gustaba verla ahí, que le recordaba que las cosas que se construyen con cuidado duran. Tiene razón. Las cosas construidas con cuidado duran. Eso es lo que aprendí de Enrique en esa carta que le escribió a Álvaro y que nunca debería haber leído, pero que necesitaba leer. Que hay personas que construyen cosas con cuidado incluso cuando nadie las ve construir. Que el cuidado silencioso es también un tipo de amor, aunque a veces necesite ser complementado con la palabra hablada para ser completamente efectivo. Lo que aprendí de Beatriz es que guardar algo por tiempo no siempre es cobardía. A veces es desespera. La diferencia está en si uno está esperando el momento correcto para actuar o esperando que el momento nunca llegue. Beatriz esperó el momento correcto, aunque le costó 8 años encontrarlo. Y cuando llegó, actuó. Lo que aprendí de Javier es que los hijos a veces cargan con el peso de proteger a sus padres de maneras que los padres nunca pidieron y que los hijos nunca dicen. Y que eso, aunque nazca del amor, crea distancias que se van haciendo más anchas con el tiempo sin que nadie las vea crecer. Lo que aprendí de Elena es que la claridad es posible a cualquier edad cuando una tiene acceso a la historia completa. Que los jóvenes no necesitan que los protejamos de la verdad. Necesitan que confiemos en su capacidad de manejar la verdad con la madurez que han construido con su propio esfuerzo. Y lo que aprendí de Álvaro, aunque me cueste decirlo, es que las personas que esperan con paciencia para usar lo que saben son más peligrosas que las que actúan con impulsividad, porque el tiempo que esperan es tiempo durante el cual construyen su versión con cuidado, seleccionan lo que mostrarán y lo que ocultarán, y esperan el momento de mayor vulnerabilidad de quien será su audiencia. La única defensa contra ese tipo de operación es la transparencia dentro de la familia. Contarse las cosas antes de que alguien externo llegue con su versión. Esa es la lección más concreta y más útil que me llevé de todo esto. La transparencia familiar no es solo una virtud abstracta, es una protección práctica. Las familias que se cuentan sus verdades, incluyendo las incómodas, son familias que tienen un terreno firme desde el cual resistir cuando alguien llega con una narrativa que intenta moverlas. Los silencios que guardamos por amor se convierten en espacios vacíos que otros llenan con sus propias versiones. Y las versiones que otros construyen en esos espacios vacíos raramente nos favorecen. Pienso en Enrique cada mañana cuando me despierto. No con la tristeza de la pérdida, que también está, sino con algo que se parece más al acompañamiento. Como si lo que aprendí sobre él en estos meses, las cosas que no sabía, las que guardo con cuidado, lo hubieran devuelto de una manera diferente. Más completo, más humano, más mío en cierta manera, porque ahora lo veo con todas sus capas, y no solo con las que él me dejó ver en vida. El mar sigue sonando por las noches desde mi apartamento en el Cabanyal.
ese rumor constante que lleva décadas acompañando mis noches sin cambiar nunca de tono. Algunas noches me levanto y voy a la ventana y miro la calle oscura y pienso que algunas preguntas no tienen respuesta del todo y que eso también forma parte de lo que significa haber vivido. Hasta hoy me pregunto si Beatriz salvó a Elena aquel día en el estacionamiento, o si simplemente la preservó para una conversación que necesitábamos tener desde hacía mucho tiempo. Y quizás esa distinción no importa tanto como pensé al principio. Quizás lo que importa es que la conversación finalmente ocurrió, que la verdad se dijo con todas sus partes, que cada uno de nosotros salió de ese apartamento con vista al puerto, conociendo a los demás un poco mejor y conociéndose a sí mismo también un poco mejor. Eso es lo que hacen las historias completas cuando finalmente se cuentan. No resuelven el pasado, pero impiden que el pasado dicte el futuro sin permiso. Aquí, en esta cocina de El Cabanyal, con el olor al café de olla y la luz de la mañana entrando por la persiana, eso me parece suficiente. Más que suficiente. Me parece, después de 78 años, exactamente lo correcto. Si llegaron hasta aquí, si escucharon esta historia hasta el final, quiero que sepan que me han dado algo muy grande esta noche. El regalo de ser escuchada. El regalo de que una historia que costó tanto vivir valga algo también al ser contada. Gracias. De corazón. Con todo lo que esta viejita tiene. Ahora les voy a pedir una última cosa. Una sola. Dejen en los comentarios la palabra completa. Solo esa palabra. Porque solo quienes llegaron hasta el final sabrán por qué esa palabra es la correcta para esta historia. No hace falta que expliquen nada más. Solo esa palabra me dirá que estuvieron aquí, que escucharon, que entendieron. Y cuéntenme desde dónde están viendo, qué ciudad, qué país, qué hora es donde viven, si es de madrugada y no podían dormir, o si es de tarde y terminaron el día con esta historia, díjenmelo. Me importa saberlo. Me importa saber que estas palabras llegan a lugares reales donde hay personas reales que sienten cosas reales. Si esta historia les movió algo, compartan el video con alguien que lo necesite, con una amiga, con una hermana, con alguien que está pasando por algo que tiene que ver con secretos familiares, con verdades a medias, con silencios guardados demasiado tiempo. Una historia llega más lejos cuando las personas que la sienten la llevan consigo. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí llega una historia nueva cada día. Sin falta. Cada día hay una abuela con algo que contar y cada historia tiene dentro algo verdadero que vale la pena llevarse. Y recuerden esto, que es lo más importante que esta historia tiene para decir. Las familias que se cuentan sus verdades, aunque duelan, son familias que se protegen entre sí de maneras que ningún extraño puede hacer por ellas. La transparencia no destruye a las familias, las hace más fuertes, porque las construye sobre lo real, y lo real, aunque sea más complicado e imperfecto, es también lo único que dura. Cuídense mucho por allá. Abrazo grande de esta abuela a todos. Hasta mañana.